Yo solo era un personaje secundario desechable en una novela. Pero me enamoré de Derek, el villano trágico. Cuando estaba a punto de ser asesinado por el protagonista, no pude soportarlo. Lo salvé. Pero eso significaba que había fallado mi misión, y el sistema iba a borrarme. Así que le confesé mis sentimientos a Derek y pasé 6 meses breves pero dulces a su lado. El último día de mi vida, discutimos. Pensó que estaba siendo irracional, demasiado pegajoso. Derek salió dando un portazo. Cuando se calmó y volvió a abrir la puerta, me encontró colapsado en el suelo, sin respirar. La pantalla de mi móvil seguía encendida, mostrando un mensaje sin enviar: lo siento, Derek. Te amo. Nunca pensé que ese día llegaría tan pronto. El sistema, que había desaparecido durante 6 meses, volvió a aparecer en mi mente. Huésped, debido al fallo de la misión, serás eliminado en 24 horas. Por favor, prepárate. La voz fría y mecánica resonó en mi cabeza exactamente a las 10 de la noche, seguida de una cuenta regresiva que apareció de golpe. 23 horas 59 minutos y 58 segundos. Incluso ese instante de confusión fue notado por la persona a mi lado. Cariño, ¿qué pasa? En ese momento, yo estaba medio recostado en los brazos de Derek, los dos veíamos una película en el sofá. Nada, sigue viendo. Apoyé mi cabeza en su pecho, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando el ritmo de sus latidos. La cuenta regresiva en mi mente comenzó a sincronizarse lentamente con esos latidos constantes. Solo quedaba un día. Derek, solo me queda un día más para amarte. Después de terminar la película, compartimos un beso largo y húmedo. Derek me cargó hasta el dormitorio. Como siempre, dormimos abrazados. Me encantaba quedar atrapado entre sus brazos, rodeado por su aroma, pero esa noche, fui yo quien se aferró a su cintura primero, deseando hacer lo que hacen los adultos cuando se aman. Derek respondió con entusiasmo, sorprendido y un poco emocionado. Cariño, ¿por qué estás tan atrevido esta noche? ¿MMM? Usé todas mis fuerzas para responderle. Pero las lágrimas comenzaron a cubrirme el rostro poco a poco. Derek, te amo tanto. De verdad, te amo muchísimo. Él me besó con ternura. Lo sé. Yo también te amo. Me aferré a él una y otra vez. No dormimos en toda la noche. Al amanecer, mi cuerpo ya no me respondía, como una máquina forzada más allá de sus límites, completamente colapsado. Después de solo 3 horas de sueño, el conteo regresivo en mi cabeza me despertó de golpe. Solo quedaban 16 horas. A mi lado, Derek seguía profundamente dormido. Su respiración tranquila y constante rozaba mi oído. No pude evitar extender la mano y acariciar su rostro con los dedos, una y otra vez, como queriendo grabar esa imagen en mi memoria para siempre. Derek y yo solo habíamos estado juntos 6 meses. Y aún así, había llegado a creer que envejeceríamos juntos. Aún recuerdo la primera vez que lo vi. Era un chico problemático, de temperamento explosivo. ¿Y yo? Solo un don nadie en la clase. Por mi apariencia delicada y mi complexión delgada, los otros chicos me habían aislado y acosado, relegándome al último pupitre. Por azares del destino, terminé compartiendo mesa con Derek, el famoso alumno conflictivo. Esa coincidencia duró 3 años. Y ese chico, que siempre parecía malhumorado, me protegió en silencio durante todo ese tiempo. En la novela, el verdadero protagonista no era Derek. Era su hermano mayor, Paul. Derek era solo el hijo ilegítimo, abandonado en el campo desde niño. Más tarde, cuando su padre cayó gravemente enfermo, lo trajeron de vuelta a la familia. Pero eso solo significaba una cosa: ahora habría 2 herederos para la fortuna familiar. O moría el protagonista, o Derek. Cuando el protagonista planeó un accidente automovilístico para matarlo, me lancé al camino y lo protegí. Caí en coma durante 1 mes. Cuando desperté, Derek ya se había encargado de él. Toda la trama colapsó, y con ella, mi misión falló. En 6 meses, el sistema me borraría. Eventualmente, Derek olvidaría que alguna vez existí. No quedaría rastro de Tyler Forrest en este mundo. Así que cuando supe que solo me quedaban 6 meses, dejé de resistirme. Le confesé mis sentimientos a Derek.
Si el final iba a ser el mismo de todos modos, entonces al menos soñaría una última vez. En el 5.º mes, celebramos una boda con solo 3 personas. Yo, Derek y un sacerdote. La ceremonia fue junto al mar. Jazmines blancos adornaban ambos lados de la alfombra roja mientras mi amado y yo caminábamos tomados de la mano hacia el altar del amor. Señor Tyler Forrest, acepta al caballero a su lado como su esposo legítimo, para amarlo y confiar en él sin dudas, y envejecer a su lado. Derek vestía un traje blanco hecho a medida, con una pajarita al cuello. Me miraba sin pestañear, con una sonrisa que poco a poco se extendía por su rostro. Por un instante, se superpuso con el joven desafiante y orgulloso de mis recuerdos. Bajo su mirada llena de esperanza, respondí con firmeza, sí, acepto. Solo estábamos Derek, el sacerdote y yo. Nuestra boda tuvo lugar junto al mar. Jazmines blancos adornaban ambos lados de la alfombra roja, y mi amado y yo caminamos tomados de la mano hacia ese santuario de amor. Señor Tyler Forrest, ¿acepta al hombre a su lado como su legítimo esposo, para amarlo sin dudas y envejecer junto a él? Derek estaba erguido, con un traje blanco hecho a medida, una pajarita en el cuello y la mirada fija en mí. Una sonrisa se fue dibujando lentamente en sus ojos. En ese instante, se superpuso por completo con el adolescente desafiante y orgulloso de mis recuerdos. Bajo su mirada cargada de expectación, respondí con voz firme, sin dudar, sí, acepto. En los últimos 3 meses, vivimos como cualquier pareja enamorada. Cocinábamos juntos, dábamos paseos al atardecer tomados de la mano, incluso adoptamos un cachorro adorable. Pero en el último mes, justo el mes pasado, tuvimos nuestra primera discusión. Derek pensó que estaba siendo demasiado dependiente. Y hasta ahora, seguía molesto por aquellos días. Hoy pasamos todo el día juntos. Le pedí a Derek que hiciera muchas cosas conmigo. Visitamos el lugar donde nos conocimos por primera vez. Paseamos por la playa donde nos habíamos casado, y revivimos cada recuerdo que habíamos creado. No esperaba que, aún así, Derek tuviera que salir esa noche. Cuando terminó de arreglarse, intenté desesperadamente detenerlo. ¿No puedes quedarte? Solo por hoy, Derek, por favor, concédeme este último día. Él me besó la frente en un gesto tranquilizador. Cariño, esto es muy importante para mí. No puedo faltar. Ya pasé todo el día contigo. Seguro que también estás cansado. Descansa un poco, ¿sí? Te prometo que volveré en cuanto termine. Cuando Derek tomaba una decisión, nadie podía hacerle cambiar de opinión. Pero la cuenta regresiva en mi mente sonaba cada vez más fuerte, recordándome con cada segundo que pasaba, que ya no me quedaba mucho tiempo. Mis ojos ardían con lágrimas, y luché por controlar el temblor en mi voz. ¿Y si te dijera que después de hoy, no volverás a verme jamás? ¿Aún así te irías? Me aferré a él con todas mis fuerzas. Derek, te lo ruego. Quédate. Pero él solo pensó que estaba haciendo un drama, y se inclinó para besarme de nuevo. Esta cena es muy importante. He estado preparándola por mucho tiempo, no puedo dejar que todo se arruine. Cuando acabe, te llevaré de viaje al extranjero. La empresa de Derek había estado atravesando graves problemas últimamente. Se había esforzado mucho por construir las relaciones adecuadas, y por fin había conseguido que una figura poderosa intercediera por él. Sabía que no había sido fácil para él, pero aún así. Al final, solo pude cambiar mi petición. ¿Entonces puedo ir contigo? Te juro que no seré una carga. Derek explicó con paciencia, no es seguro allí. Esas personas son despiadadas. Si pasa algo, temo no poder protegerte. Solo espérame en casa, ¿de acuerdo? Su paciencia comenzaba a agotarse. Después de todo, esto ya había pasado una vez el mes pasado, pero al ver la súplica en mis ojos, Derek volvió a suavizarse. Siempre quieres controlar todo lo que hago. Cuando bebo con los clientes, te opones. Cuando voy a las carreras, también. Sé que es porque te preocupas. Me escribes cada pocas horas para saber dónde estoy. Entiendo que es parte del amor. Pero, ¿puedes dejar de usar eso como excusa cada vez? Sabes que nunca soy capaz de decirte que no. Tyler, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre en realidad? Ya sospechaba algo desde el mes pasado.
Si esto sigue así, cualquiera acabaría rompiéndose. Quizá deberíamos considerar darnos algo de espacio de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo podía decírselo? Me quedaban menos de 2 horas en este mundo. Incluso si lo decía, nadie me creería. Como antes, Derek pensaría que era una mentira, una historia ridícula para obligarlo a quedarse. Está bien, entonces vete, murmuré. Pero recuerda volver pronto. Solo, te extraño demasiado. No soporto estar lejos de ti. Sabes cuánto te amo. Pero Derek se fue de todos modos. Después de que se fue, me quedé solo en la villa vacía, sin una sola luz encendida. Me senté en silencio junto a las ventanas del piso al techo, mirando sin rumbo hacia la noche. Esperando que Derek regresara. Dijo que el lugar no estaba lejos, solo 40 minutos ida y vuelta. Si tenía suerte, me quedaría 1 hora para estar con él. La cuenta regresiva en mi mente marcaba 1 hora y 30 minutos. Saqué el móvil, queriendo escribirle. Pero después de editar el mensaje durante mucho tiempo, aún no sabía cómo empezarlo. Finalmente, me puse de pie y recorrí cada rincón de nuestro hogar. En todas partes había huellas de Derek. Nuestras tazas a juego, la alfombra marrón que nos tomó horas escoger. El jarrón antiguo que me compró en una subasta. El regalo de cumpleaños que le había dado. Todo estaba a punto de convertirse en polvo. Cuando vi el retrato que había dibujado del joven Derek, de repente quise escuchar su voz. Lo llamé. La pantalla mostraba que su móvil estaba apagado. ¿Tenía miedo de que lo interrumpiera? ¿Apagó el teléfono a propósito? Pero Derek, solo me quedaban 50 minutos. Abracé su almohada y me senté en la habitación, esperando y esperando. Pero él no volvió. Y entonces, Dean, la cuenta regresiva terminó. Mi conciencia comenzó a desvanecerse, y mis párpados se volvieron pesados. En la niebla de mis últimos momentos, creí escuchar la puerta abrirse y la voz de Derek. Mi testamento ya lo había escrito hace mucho tiempo. Estaba en el segundo cajón del estudio de Derek. Él nunca lo había notado. El último mensaje en mi teléfono era para él: lo siento, Derek. Te amo. Derek se arrepintió de haberse ido apenas 10 minutos después de salir por la puerta. ¿Solo era un trato de negocios, como podía compararse con Tyler? El dinero siempre podía ganarse de nuevo, pero, ¿cómo pudo irse cuando su amante estaba tan desconsolado? Aún así, el coche ya iba camino al destino. Decidió que solo haría acto de presencia brevemente y regresaría enseguida. Si el trato se arruinaba, que así fuera. En solo 30 minutos, Derek lo resolvió todo y corrió de vuelta. Al pasar frente a una florería, compró un ramo de Lysianthus color champán. Era la flor favorita de Tyler. Pensó para sí mismo: cuando llegue a casa, le pediré disculpas como se debe. Si no me perdona, incluso me arrodillaré sobre una tabla de lavar. Todo eso tomó 40 minutos. Derek quiso llamar a Tyler para decirle que ya regresaba, que traía flores. Pero justo al sacar el teléfono, un borracho tropezó con él, y el móvil cayó al suelo y se rompió. La pantalla se resquebrajó por completo, inutilizable. En ese instante, Derek sintió como si su corazón también se hubiese roto. Como si algo lo hubiera abandonado. Corrió hacia casa con todas sus fuerzas. Cuanto más se acercaba, más fuerte era su presentimiento. La calle, que a esa hora solía estar despejada, estaba de repente colapsada. Coches parados, apenas avanzando. El pánico y el temor lo invadieron. Derek saltó del coche y echó a correr. Tomó todos los atajos que conocía, como en la secundaria cuando competía en la pista. Llevó su cuerpo al límite, impulsado por un solo pensamiento: ver a Tyler. 10 minutos después, llegó a la puerta. Se arregló la ropa y controló su respiración. Por suerte, no había olvidado las flores. Inspiró hondo, conteniendo la angustia en su pecho, y abrió la puerta. Cariño, lo siento por llegar tarde. Pero traje Lysianthus. Derek entró, y vio a Tyler tendido en el suelo. La luz ámbar lo bañaba suavemente. Pensó que se había quedado dormido esperando. Se acercó en silencio, queriendo despertarlo y llevarlo a la cama. Pero al acercarse, vio su rostro pálido, los labios sin color. No respiraba.
Tyler parecía una flor marchita, sin vida. Junto a él, la pantalla de su teléfono aún brillaba. Un mensaje para Derek, sin enviar: lo siento, Derek. Te amo. Después de morir, mi alma no desapareció de inmediato. Permaneció flotando en el aire. Cuando vi a Derek regresar, instintivamente quise correr hacia él, abrazarlo. Y tal vez regañarlo con una sonrisa: ¿qué te tomó tanto? Te esperé una eternidad, más te vale compensarlo. Pero en cuanto atravesé su cuerpo, lo entendí lentamente. Estaba muerto. Ya no existía Tyler en este mundo. Observé cómo Derek, inexpresivo, levantaba mi cuerpo y lo llevaba a la habitación. No había emoción en su rostro, pero yo lo entendía. Me bañó, me puso el pijama, y se acostó a mi lado. Como siempre, me abrazó entre sus brazos. Besó mi frente. Luego, mis labios sin color. Cariño, debes estar cansado. ¿Duerme temprano? ¿Sí? Buenas noches. Esto es culpa mía. Pero traje flores, así que no estarás enojado conmigo, ¿verdad? Durante los primeros días, Derek actuó como si nada hubiera pasado. Cada día me hablaba, me lavaba la cara, me cepillaba los dientes. Por las noches, dormíamos abrazados, como si nunca me hubiera ido. Desde lo alto, yo lo veía todo. Mi corazón se sentía vacío, como si le hubieran arrancado un pedazo. Y por ese hueco soplara el viento frío constantemente. Hasta el séptimo día. Ese día, las emociones reprimidas de Derek finalmente estallaron. Mi cuerpo ya comenzaba a descomponerse, con manchas apareciendo en la piel. Derek lo ignoró todo. Me abrazó con fuerza, una y otra vez, susurrando amor y arrepentimiento. Lo siento. Si hubiera notado antes que algo andaba mal. Si te hubiera creído. ¿Te habrías quedado? Me equivoqué. Por favor, regresa, ¿sí? Te prometo que nunca volveré a ser así. Se abofeteó una y otra vez. Tyler, por favor. Solo abre los ojos una vez más. Nunca más te dejaré. A donde vaya, irás conmigo, ¿de acuerdo? Después de organizar mi funeral, Derek compró un terreno junto al mío. Una tarde apacible, se recostó tranquilamente en su cama. Se tragó una botella entera de pastillas para dormir. En sus brazos llevaba dos cosas: el cojín en forma de gato que tanto me gustaba. Y la carta que le había dejado. No tengas miedo. He venido a buscarte. Lo prometimos, ¿recuerdas? Recorreremos el más allá juntos. Espérame. No importa. Ya has esperado suficiente. Correré hasta alcanzarte. Al ver eso, sentí de pronto un mareo. Como si todo mi espíritu hubiese sido absorbido por un recipiente estrecho. Cuando recuperé la conciencia y abrí los ojos de nuevo, me encontré de regreso en la secundaria. En el lugar donde conocí a Derek por primera vez. Solo que esta vez, no había ningún Tyler en el mundo de Derek. Seguía siendo una forma de alma. Derek tenía 16 años. Llevaba una camiseta blanca simple y su uniforme escolar azul y blanco colgado descuidadamente sobre los hombros. Sentado en la última fila, siempre con la cabeza sobre el pupitre. Apenas sonó la campana, unos chicos entraron con aires de grandeza por la puerta trasera del aula. Golpearon el escritorio de Derek. Vamos. Mismo lugar esta noche. Derek levantó la cabeza, los miró, se puso la chaqueta del uniforme sobre los hombros y salió caminando. Yo no tenía a dónde ir. Solo podía flotar tras él, siguiéndolo a donde fuera. Derek, te extraño tanto. Pero solo puedo mirarte. Nunca podré tocarte de nuevo. ¿Así que este es el castigo del sistema? Derek había crecido en este condado. Su madre falleció cuando él tenía 7 años, y fue criado por su abuela. La vida en casa no era fácil, pero Derek era un estudiante brillante. Obtuvo el 5º lugar en el examen de ingreso a la preparatoria del condado. Cuando la escuela supo de su situación familiar, le ofrecieron una beca completa y lo admitieron. Ese verano, su abuela cayó enferma. Necesitaba una gran suma de dinero para los gastos médicos. Derek dormía en clases durante el día y peleaba en combates clandestinos por la noche. El dinero llegaba rápido. Pero también lo hacían las heridas.
Esa noche, unos compañeros me habían encerrado en un cuarto de almacenamiento. No fue hasta que un guardia de seguridad que patrullaba pasó por allí, que finalmente me liberaron. Cerca de la entrada de la escuela, me encontré con Derek tendido en el suelo, cubierto de heridas. Por un instante, pensé que estaba muerto. Me acerqué y toqué suavemente su brazo expuesto. «¿Oye? ¿Estás vivo?» El corazón me latía con fuerza. Había oído cosas sobre su reputación. ¿Y si lo habían emboscado y asesinado por alguna venganza? No se movió en absoluto. Justo cuando estaba por marcar al 911, una mano débil agarró el dobladillo de mi pantalón. Una voz ronca, cargada de hostilidad: «No estoy muerto». Reuní todas mis fuerzas para arrastrarlo hasta la entrada de una clínica cercana. Y luego, huí. El asiento de Derek permaneció vacío por 2 días. Cuando por fin regresó a clases, levantó su pupitre desde la fila junto a la puerta y lo colocó justo al lado del mío, junto a la ventana. Lo miré, confundido. Derek frunció el ceño, con expresión severa. «No creas que no te reconocí. Esa noche corriste más rápido que un conejo». Un escalofrío me recorrió la espalda, pero me obligué a responder: «Pero te llevé a la clínica, ¿no? Tú no fuiste el que me golpeó». Las heridas en su rostro aún no sanaban. 2 vendas mal puestas cubrían su piel. Me dedicó una sonrisa ladeada, con picardía. ¿De qué tienes miedo? No es como si viniera a vengarme. Me enderecé en mi asiento, pero bajé la cabeza aún más. La verdad es que no quería involucrarme con alguien como él. Solo quería terminar la preparatoria lo más rápido posible y empezar de nuevo en la universidad. Derek percibió mi miedo y no dijo nada más. Se recostó de nuevo sobre su pupitre, abrió su libro de inglés por la mitad, se cubrió la cabeza con él y volvió a dormirse. Fue solo después de convertirme en compañero de pupitre de Derek que me di cuenta de que no era tan aterrador como decían los rumores. Durante el recreo, los mismos chicos que solían acosarme me acorralaron en el baño. Liderados por Ted, un grupo de tipos altos y corpulentos con rostros toscos. ¿Qué es ese olor? ¿No te has bañado en meses? ¡Qué asco! Peor que un baño público. Oye, no lo llames Tyler. Llámalo el apestoso del bosque. Los demás estallaron en carcajadas. Van. La puerta del último cubículo del baño fue pateada, y Derek salió de allí con el rostro frío e inexpresivo. ¿Cómo dijiste que lo llamaste? El rostro de Ted palideció. Tartamudeó, sin atreverse a responder. Derek se acercó, imponente. Dije: «Dilo otra vez». ¿Cómo lo llamaste? Ted intentó calmarlo: «Hermano Derek, solo es hijo de un pescadero. No hace falta ponerse así». El siguiente segundo, Derek le lanzó una patada al estómago. «Si los vuelvo a ver molestando a Tyler, los voy a golpear cada vez». Todos conocían la fuerza de Derek. Nadie se atrevía a desafiarlo. Entonces Derek se volvió hacia mí. «Devuélveselas». Me quedé congelado por tantas veces que me habían intimidado, sin saber qué hacer. Derek se acercó, tomó mi mano y la usó para abofetear a Ted. «Recuerda esto. La próxima vez que alguien te moleste, responde así. No seas un cobarde». Un hombre habla con los puños, ¿entendido? Mi mano quedó entumecida, y en la mejilla de Ted apareció una marca roja clara. Cuando salí del asombro, me di cuenta de que Derek me había estado mirando fijamente todo el tiempo. Asentí rápidamente. «Entendido». Desde ese día, algo cambió sutilmente entre Derek y yo. No nos volvimos cercanos, pero el aire entre nosotros dejó de ser frío. Esos chicos no volvieron a molestarme. Sabía que todo era gracias a Derek. Después de notar que a menudo se saltaba el desayuno, comencé a colocarle en secreto leche de soya y bollos al vapor en su cajón. Cuando Derek los encontraba, no decía nada, solo se los comía en 2 bocados. Y luego volvía a dormirse sobre el pupitre. En mis recuerdos, hoy era el día en que se suponía que encontraría a Derek herido. Rápidamente lo seguí. Si yo ya no existía en este mundo, ¿qué pasaría con Derek? Lo sostenían 2 personas mientras salía tambaleándose del club de peleas clandestinas. Hermano Derek, ¿seguro que no necesitas ir al hospital? No. Solo es un rasguño.
Después de caminar un poco, Derek los hizo a un lado con la mano. Continuó solo, avanzando tambaleante hacia casa. Al ver sus pasos inestables, instintivamente quise extender la mano para sostenerlo. Pero, una vez más, mis manos lo atravesaron. Miré mis propias manos con asombro. Ahora que estaba más cerca, podía ver el alcance de sus heridas. Su rostro estaba severamente golpeado, y sangre goteaba por la comisura de sus labios. Paso a paso, Derek siguió avanzando hasta que, de repente, se desplomó, cayendo de bruces al suelo. La escena coincidía exactamente con lo que recordaba. Derek. Aún así, no pude atraparlo. Aunque solo era un alma, ¿por qué me dolía tanto el corazón? Cada herida en su cuerpo era como una cuchilla que atravesaba el mío, hiriéndome cada vez más profundo. Intenté con todas mis fuerzas levantarlo, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía tocarlo. Una y otra vez, pasaba a través de su cuerpo. Derek, despierta. Ya casi estás en casa, solo un poco más, por favor, aguanta. ¿Puede venir alguien? Se lo ruego. Ayúdenlo. Solo podía mirar impotente mientras Derek yacía en la calle fría toda la noche. En algún momento, comenzó a caer una lluvia ligera. Golpeaba suavemente su cuerpo. La sangre se expandía poco a poco a su alrededor. Pero ya no existía nadie llamado Tyler. Nadie que pudiera arrastrarlo a una clínica y salvarlo. La desesperación me consumía. La persona que amaba estaba justo frente a mí, y ni siquiera podía tocarlo. ¿Fue así como se sintió Derek cuando vio mi cuerpo sin vida? No fue hasta el amanecer del día siguiente que un trabajador de limpieza lo encontró y llamó a una ambulancia. Derek permaneció inconsciente durante 3 días completos. La fiebre no cedía. Flotaba en el aire, impotente, solo podía quedarme a su lado. Una noche, me quedé dormido junto a su cama de hospital, sin darme cuenta. Técnicamente, no necesitaba dormir. Pero estar solo era agotador. Hablaba conmigo mismo todos los días, sin recibir jamás una respuesta. Medio dormido, de repente sentí una mano suave acariciándome la cabeza. Me incorporé de golpe y miré a la persona en la cama. Derek estaba despierto. Entrecerraba los ojos para mirarme, con una leve sonrisa en los labios. Con el corazón rebosante de emoción, me lancé hacia él e intenté tocarlo. Derek, ¿puedes verme? Ese toque, se había sentido tan real. Derek alzó débilmente la mano y me atrajo hacia sus brazos. Su barbilla rozó con ternura la parte superior de mi cabeza. Amor, qué alivio haberte encontrado otra vez. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas me inundaban los ojos y amenazaban con desbordarse. Empecé a llorar en silencio. Ese era el Derek de mi vida pasada. El que me había amado durante tanto tiempo, tan profundamente. Me acarició la espalda con suavidad. Ya está. ¿No te lo prometí? Dije que no dejaría que volvieras a estar solo. A partir de ahora, estaré contigo. Vayamos donde vayamos. Las lágrimas rodaban por mi rostro. La vista se me nublaba. Sollozando, levanté la mirada de nuevo, solo para asegurarme de que realmente había vuelto. Pero entonces lo vi. Derek seguía acostado, pálido e inconsciente, en su cama del hospital. Una aguja de suero estaba insertada en el dorso de su mano. Todo había sido una alucinación. No se había despertado. No había vuelto. Todavía no podía verme. Yo seguía siendo invisible. Derek permaneció en el hospital durante una semana. Tan pronto como apenas se recuperó, pidió el alta voluntaria. Había ganado una gran suma con su última pelea, suficiente para cubrir los gastos médicos de su abuela durante 6 meses. Eso también significaba que, al fin, podía tomarse un breve descanso. De regreso en la escuela, Derek se puso al día con todas las clases que había perdido. Era inteligente y aprendía rápido. Captaba todo con facilidad. Pero algo seguía sin encajar. Sentía que algo faltaba. Solo tenía unos pocos libros sobre su escritorio. El asiento a su lado estaba vacío. Nunca le gustó que alguien se sentara junto a él. Y sin embargo, en su mente aparecían imágenes extrañas. Alguien comprándole desayuno, dándole manzanas, prestándole cuadernos llenos de una caligrafía hermosa.
¿Pero quién era? Por más que lo intentaba, el rostro seguía borroso. Derek dio unos golpecitos en la espalda del chico que estaba delante de él. ¿Sabes si alguien solía dejar cosas en mi pupitre? El chico lo miró confundido y negó con la cabeza. Ni idea. Dudo que alguien se atreviera. Derek no era realmente malhumorado, solo parecía intimidante. Era callado y reservado, lo que hacía que muchos pensaran que era inaccesible. Con el tiempo, la mayoría de sus compañeros simplemente le temían. Qué raro es esto. Todavía sintiéndose extraño, Derek volvió a preguntar, ¿hay alguien en clase con el apellido Forrest? El chico respondió, sí, lo hay. Unos minutos después, un estudiante con gafas se acercó. Hermano Derek, ¿me estabas buscando? Derek lo miró de reojo. ¿Tú eres Tim Forrest? El chico asintió. Sí, yo soy. Era el único en clase con ese apellido. Pero con una sola mirada, Derek supo. No era él. ¿Entonces quién era? Yo estaba sentado junto a Derek, observando su confusión, con el corazón hecho un nudo. Porque yo sabía que ese otro Forrest en esta clase, solía ser yo. Yo era quien le dejaba el desayuno en su cajón. Durante el periodo de estudio independiente, sin respuestas, Derek se quedó mirando al vacío. Su hoja de borrador estaba llena con una sola palabra, Forrest. Era lo único que podía recordar. Extendí el dedo y escribí 2 letras más, Tyler. Tyler. Derek, parte de mí desea que me recuerdes. Pero otra parte, tiene miedo de que lo hagas. Porque si llegas a recordarme y aún así no podemos volver a encontrarnos en esta vida. ¿Qué tan cruel sería eso? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Después de clases, seguí acompañando a Derek. Deambuló por la escuela durante un rato. Cuando el sol comenzó a ponerse, salió del campus caminando lentamente. Tras doblar por 7 u 8 calles, Derek se detuvo frente a una pescadería. El corazón se me encogió. Ese era mi antiguo hogar. Mi familia solía vivir en el 4.º piso, justo encima de esa tienda de pescado. Todos los días pasaba por ahí, a menudo ayudando a la señora de la tienda, y por eso, siempre tenía impregnado el olor a pescado. También era la razón por la que los chicos de la escuela se burlaban de mí. Una vez le pregunté a Derek sobre eso. Él respondió, ¿qué olor? A mí me encanta el pescado. Podría comerlo el resto de mi vida. De todos los tipos. Esos idiotas deben estar ciegos. Y tener la nariz muerta. Claramente ¿hueles a qué? Le pregunté. Derek frotó su nariz contra la parte trasera de mi cuello y susurró, absolutamente delicioso. Ese era el viejo Derek, frío y distante por fuera, pero tierno y dulce por dentro. En la entrada de la tienda, Derek le preguntó a la tía pescadera, ¿cuánto cuesta el pescado? ¿Cuál quieres? Róbalo. 7 yuanes cada uno, 4 por 20. El corazón me dio un vuelco. Así que, de verdad, solo había venido a comprar pescado. No había reconocido el lugar. Moría de ganas por flotar escaleras arriba y echar un vistazo a mi antiguo hogar, pero estaba atado a Derek. No podía alejarme mucho. Después de pagar, Derek tomó el pescado de manos de la tía y preguntó con naturalidad, «Tía, ¿sabes si hay alguna familia de apellido Forrest viviendo por aquí?» Ella negó con la cabeza. «Llevo décadas vendiendo pescado aquí. Nunca escuché de una familia con ese apellido». La expresión de Derek no cambió. Cargó el pescado y regresó a casa. Pero yo me quedé congelado en el lugar. Derek debía haber recordado algo. Poco a poco, comenzó a obsesionarse con la búsqueda de alguien que no existía. Todos lo miraban con ojos extraños. Pero nadie se atrevía a decirle nada, gracias a su reputación. Lo seguí por todos los lugares que solíamos visitar juntos. En un puesto de comida cerca de la escuela, Derek compró distraídamente 2 muslos de pollo. Uno de ellos era de sabor ciruela dulce, el que más odiaba. Pasando por una librería, se detenía en el pasillo de papelería y compraba un cuaderno de dibujo y lápices, aunque nunca había aprendido a dibujar. Durante clase, a menudo se quedaba mirando el asiento vacío a su lado. Faltaba un chico que solía sentarse erguido y prestar atención a cada palabra. En la mente de Derek, mi imagen se volvía cada vez más nítida.
Pero aún no podía recordar mi nombre, ni ver con claridad mi rostro. Pasó todo un semestre, y Derek seguía sin encontrar la respuesta. En cambio, sus calificaciones comenzaron a caer. Su estado mental también se deterioró visiblemente. Aparecieron ojeras bajo sus ojos, y su expresión era apagada y cansada. «Hermano Derek, ¿seguro que estás bien?» Pareces haber perdido la cabeza por esa búsqueda. Derek negó con la cabeza. «Estoy bien». «¿A quién estás buscando, entonces?» «¿Cómo se llama?» «¿Dónde lo conociste?» «Dinos, y te ayudaremos a buscar». «Será más rápido». Derek pensó en los fragmentos que parpadeaban en su memoria. Solía aplicarme con cuidado ungüento en las heridas. Era pequeño y delgado, como un mono salvaje, pero sorprendentemente fuerte. Tenía una voz bonita. Me ayudaba a corregir errores en la tarea. Le encantaba dibujar. Los chicos se miraron desconcertados. Nunca habían conocido a nadie así. «Hermano Derek, ¿no será un estudiante de otra escuela?» «Si estudiara aquí, ¿cómo no lo conoceríamos?» Derek insistió, pero recuerdo exactamente cómo se veía sentado a mi lado. Me traía desayuno. Le enseñé a jugar básquetbol, incluso corríamos juntos. Ninguno supo qué decir. Esas escenas, nunca las habían visto, ni siquiera podían imaginarlas. ¿Derek siendo amable con otro chico? Con suerte no lo habría golpeado. Eventualmente, por insistencia de ellos, Derek fue a ver a un psicólogo. Bajo hipnosis guiada, tomó un lápiz y esbozó un retrato aproximado de mí, un 70% parecido. Pero nadie reconoció el rostro. Y no había rastro mío en ninguna de las cámaras de vigilancia de la escuela. Finalmente, Derek lo aceptó. Yo era alguien que no existía. Alguien que había imaginado. Cuando abandonó la búsqueda, me recosté a su lado en silencio. Observando al joven Derek sin reservas. Quizá era lo mejor. Olvidar era mejor que no poder reencontrarse jamás. La vida de Derek volvió a ser normal. Cuando se quedaba sin dinero, volvía a pelear en combates clandestinos. Cuando ahorraba lo suficiente para el tratamiento de su abuela, regresaba a la escuela. Hasta que un día, el hospital emitió un aviso de condición crítica. La única familia de Derek, su abuela, falleció. En mi vida pasada, estuve allí, acompañándolo en sus últimos momentos. Pero esta vez, Derek estaba solo. Permaneció de pie junto a su cama toda la noche. Aquel chico que siempre había sido fuerte y orgulloso, ahora tenía una espalda dolorosamente frágil. Moría por correr hacia él y abrazarlo. Susurrarle, «Derek, aún estoy aquí». Pero una vez más, mis manos lo atravesaron. Ni siquiera podía darle un abrazo. Después de salir del hospital, Derek caminó instintivamente hacia un lugar. Como si creyera que allí encontraría respuestas. Cerca de la escuela había un pequeño río. Por las mañanas, siempre estaba tranquilo. Solía memorizar libros aquí, sentado bajo los sauces y disfrutando de la brisa fresca. Más tarde, ese lugar se convirtió en nuestro rincón secreto. Aquí, nadie nos molestaba. Desde que volvió a este mundo, Derek nunca había regresado aquí. Corrí hacia adelante, lleno de alegría. Fue aquí donde le apliqué medicina en las heridas. Aquí donde dibujé su retrato. Incluso nuestro primer beso, fue aquí. Derek, mira, este banco de piedra, sigue siendo el mismo. Y el río, todavía tan claro y brillante. Me giré para mirarlo. Aún llevaba su uniforme escolar azul y blanco, alto y limpio. ¿Pero su rostro? Estaba congelado en una expresión de absoluto asombro, mirándome fijamente. Tú. Derek podía verme. Pero solo él. Y en el instante en que me di cuenta de eso, me quedé paralizado. No sabía cómo presentarme ante él. Derek aún no recordaba por completo nuestra vida pasada. Me miraba atónito, como si intentara ver a través de mí, memorizar cada centímetro de mi ser. Durante 5 minutos enteros, no dijo nada. Luego, con voz temblorosa, preguntó, ¿eres tú a quien he estado buscando? Di un paso al frente y lo abracé con suavidad. Lo soy. Mi nombre completo es Tyler. Derek rompió en llanto de inmediato, apretándome con fuerza.
Lágrimas calientes cayeron sobre la nuca de mi cuello. Y en lo más profundo de mi corazón. Entre sollozos ahogados, Derek dijo, te recuerdo, pero solo vagamente. Pero te he estado buscando por tanto tiempo, ¿por qué viniste hasta ahora? Yo consolé pacientemente a mi joven amante. Siempre he estado aquí. Simplemente, antes no podías verme. Pasé todo el día con Derek. Me hizo preguntas sin parar, balbuceando como un niño. ¿De verdad existes? Mientras tú creas que existo, entonces existo. Vine a este mundo por ti, y solo tú puedes verme. Derek asintió con seriedad. Te creo. Puedo abrazarte, puedo tocarte, y le creo a mi corazón. Porque cuando te veo, late más rápido que nunca. Después de eso, volví a la escuela con Derek. Pude experimentar una vez más la vida en el campus. Siempre que se aburría, conversaba conmigo. Pero para los demás, parecía que algo no andaba bien. Derek hablaba al aire, hacía gestos extraños. Algunos querían persuadirlo para que viera de nuevo a un psicólogo. Derek los fulminaba con la mirada, y de inmediato se retiraban. Cuando no había nadie cerca, lo regañé en voz baja, no se te permite hablar conmigo delante de los demás, ¿entendido? Derek frunció el ceño. Pero no puedo evitarlo. Estás justo ahí, no puedo evitar querer mirarte más. Cuando no estás frente a mí, tengo miedo de que desaparezcas. Yo entendía los sentimientos de Derek. Pero no quería que fuera juzgado con miradas raras, ni que lo llamaran loco. Debía ser un adolescente orgulloso y brillante. Alguien que sobresale entre la multitud, no alguien de quien murmuran a sus espaldas. Así que puse cara seria y fingí estar enojado. Si lo haces de nuevo, me volveré invisible y me esconderé. No podrás encontrarme. Después de todo, tú eres el único que puede verme. Derek accedió a regañadientes, está bien, está bien. Pero aún así me lanzaba miradas furtivas cuando nadie lo veía. Sus ojos siempre volvían a buscarme. Aunque era lo bastante listo para mantener la boca cerrada. Entonces, la trama se aceleró, el padre biológico de Derek vino a buscarlo. En el momento en que lo vio, todos los recuerdos de Derek regresaron. Pero rechazó a su padre, rehusó volver a esa familia prestigiosa, y no quiso saber nada de los enredos de su vida pasada. Gracias a mi presencia, Derek rompió con el camino predeterminado por el sistema. Ya no siguió el guión original. No interfirió con la relación de la pareja principal. No compitió por la herencia familiar. Solo quería una vida sencilla. Conmigo. Para compensar los arrepentimientos de nuestra vida anterior. Tras graduarse, Derek fue aceptado en una universidad bastante buena. Me llevó con él al mudarse al norte. Alquiló un pequeño apartamento cerca del campus. Todo en la casa venía en pares. Para los extraños, era raro, Derek era sobresaliente, pero siempre se mantenía al margen. Rechazaba todas las confesiones, tanto de chicos como de chicas. Y en cuanto a las miradas curiosas, Derek ya estaba acostumbrado. Porque mientras yo estuviera a su lado, eso bastaba. Yo no envejecería. Siempre tendría el mismo aspecto que el día en que morí. Pero mi alma se debilitaba, con cada vez más limitaciones. En ciertos momentos, caía en un sueño profundo. Cuando eso pasaba, Derek dejaba todo a un lado y se acostaba conmigo. Nos dormíamos como siempre, abrazados uno al otro. No sabíamos cuánto duraría esta vida. No sabíamos cuándo desaparecería yo por completo. No sabíamos cómo sería Derek al envejecer. Todo era incierto. Pero sí sabía una cosa. Ahora mismo, éramos felices. Y eso, era suficiente.